Continuamos con nuestro estudio de la proyección social de la Iglesia y esta vez estaremos dándole un vistazo a la historia de la misión de la Iglesia y su proyección social. Eh, en mis clases suelo eh, insertar una sección histórica para que tengamos una idea, un panorama de lo que la Iglesia ha pensado sobre el tema, cualquiera que sea el tema, o lo que la Iglesia ha hecho. En este caso es ambas cosas, ¿no? Que se ha dicho y que se ha hecho. Y claro, es un estudio muy extenso. Vamos a ver apenas unas cuantas pinceladas aquí. Es un estudio, el estudio de la misión es fascinante. Así que tendremos unas pocas cosas que comentar. A manera de introducción, debemos decir que se trata un tema de discusión muy reciente en los círculos teológicos evangélicos. También en otros círculos, pero particularmente entre los evangélicos, esa es una discusión muy reciente. Eh, unas cuantas décadas, ya después de la segunda mitad en la segunda mitad del siglo XX, década de los 60, 70, por ahí, es que arranca la discusión. Pero eso no quiere decir que la Iglesia no haya hecho tareas o proyección social. La Iglesia lo ha estado haciendo durante 20 siglos y más, pero es recientemente que se está pensando teológicamente esa tarea. El abandono de las llamadas tareas sociales es producto de dos movimientos o más, pero por lo menos dos movimientos, el pietismo, siglo XVIII, y fundamentalismo, principios del siglo XX, que crean una identidad más aislada de la iglesia, más alejada de las realidades sociales y del mundo más allá del mundo eclesiástico. ¿Qué podemos decir de la iglesia primitiva? Eh, Empezando por la iglesia primitiva, podemos decir que por causa de la persecución de esos primeros siglos, eh, hubo aislamiento. ¿Eh? La iglesia se protegía, pero también las convicciones de la iglesia produjo resistencia a participar en las festividades sociales que eran paganas en honor a los ídolos del mundo greco-romano. Entonces, la iglesia no participaba, era antisocial, digamos, y era una acusación que se le hacía. Sin embargo, con el tiempo, la iglesia llegó a transformar esas festividades paganas, las cristianizó, por así decirlo. Y el ejemplo más conocido es el de la Navidad, que efectivamente, siendo una fiesta pagana, llegó a convertirse en una de las fiestas cristianas más importantes. También en las invasiones bárbaras, siglo IV y siglo V, eh, y en las guerras, en los desastres naturales y en las pestes que hubo desde el siglo II, la iglesia se involucró, la iglesia participó, la iglesia fue protagonista en actividades de ayuda, de rescate, de cuidado. Eh, y cuando el imperio cayó en el siglo V, la iglesia era el único ente organizado, el único que quedó parado cuando el imperio cayó. Ya no hubo nada más. Y ahí nace la influencia y el poder del papado. La institución del papado va fortaleciéndose, van haciendo por ahí el obispo de Roma más que todo. Más tarde viene el papado, pero por lo menos se crea la imagen y la realidad de que era la organización más confiable y se hizo cargo de todo, prácticamente de todo, hasta del gobierno. Esa es una realidad que luego se va a establecer mucho más fuertemente en en la iglesia medieval. ¿Pero qué pasa en la iglesia medieval? Bueno, está el origen de la iglesia católica romana, como la conocemos hoy, allá final del siglo V, principio del siglo VI. Eh, y la Edad Media se conoce como una edad de hegemonía de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Eh, Todo estaba bajo la Iglesia, todo estaba controlado, dirigido, inspirado. La educación, el arte,
y las demás actividades de la vida pública, incluyendo la política, que fue como el lado oscuro, digamos, de la Edad Media y del involucramiento social de la Iglesia Católica. Eh, Se notaban intereses más políticos que espirituales en esa iglesia. El papado se constituyó en una estructura de poder, al grado que exigía obediencia a príncipes, reyes y emperadores. Eh, y también llegó a identificarse la iglesia con el Estado, que esa es una realidad que viene desde tiempos de la Edad Media y que en muchos casos ha seguido eso, incluyendo periodos después de la Reforma Protestante. Bueno, debido a eso, muchos se oponen a que la iglesia se involucre socialmente, políticamente, porque tienen malos recuerdos de lo que pasó en la Edad Media. No quieren regresar. Bueno, iglesias evangélicas lo piensan así, y a la iglesia no le corresponde meterse ahí y más bien usan como ejemplo, como mal ejemplo, lo que pasó en la Edad Media. Pero también en el mundo secular, por supuesto, el mundo secular no quiere que la iglesia se meta porque lo que pasó en la Edad Media es que se metió tanto que lo controló todo y eso no quieren regresar a eso. Es que es un asunto de debate, a qué nivel de participación se debe llegar o no para evitar lo que pasó en la Edad Media. Eh, pero en la Edad Media se puede decir que sí hubo aportes importantes de la Iglesia eh, a la cultura, a la sociedad, eh, la educación, ya lo mencionamos. No habría habido prácticamente educación sin Iglesia. Ya mencioné el arte, la agricultura. Los monasterios se convirtieron en centros de desarrollo agrícola, porque eran tareas que los monjes hacían como parte de sus responsabilidades. Y como estaban concentrados en eso, ahí hubo desarrollo. La salud, eh, el origen de los hospitales, por supuesto, primitivamente en aquellos años, se da en las iglesias. Y las monjas especialmente, aquí son las mujeres, eran las enfermeras. Claro, había médicos y una incipiente medicina. Eh, Así que la Edad Media no son solo sombras, también hay luces. Y en la educación obviamente sobresale la fundación de las famosas universidades europeas, que ahora son las universidades más reconocidas en el mundo. Eh, pero la cuestión siguió y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sucedió eh, durante la Reforma Protestante, que es algo más interesante realmente para nosotros.